Este martes 14 de abril tenemos el gusto de presentar, de que esta casa presente un panel en memoria de nuestro maestro, amigo, consocio, Constancio Hernández Allende, expresidente de esta casa. Voy a ceder el uso de la voz al señor secretario general para que conduzca esta sesión. Señores y señores, bienvenidos a esta solemne sesión académica en memoria de uno de nuestros expresidentes. Quisiéramos rogarles que apagaran sus teléfonos celulares, por favor los pusieran en vibrador. Bien, me voy a permitir presentar a las personas que me acompañan en esta mesa. Está con nosotros el maestro Eduardo Velasco Briceño, presidente de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil. También está con nosotros el presbítero y expresidente también, el padre Armando González Escoto, quien fungirá como conferencista. El licenciado Álvaro López Tostado, invitado y conferencista. El arquitecto Juan Ramón Hernández González, invitado y conferencista. El licenciado Ismael Constancio Guerrero Hernández, invitado y conferencista, y su servidor Rubén Rodríguez como secretario general. Y pediría un caluroso aplauso para nuestros conferencistas. Gracias, muy amables. Bien, entonces cedo este micrófono en primer término al padre Armando González Escoto. Bueno, me voy a permitir hablar desde este lugar porque está un poco menos apretado. Quiero comenzar diciendo algo de lo que yo personalmente aprendí del licenciado Constancio Hernández Allende. Aprendí la importancia de tratar a una persona mayor, pero también tuve la experiencia trágica de haber descubierto esa enseñanza cuando ya a don Constancio le quedaba poco tiempo, de manera que gocé poco la experiencia de tratar a una persona mayor con todo el valor, con toda la experiencia, con todo el aquilatamiento de que él gozaba. No obstante, me tocó conocer, y eso ya es una riqueza invaluable. Ahora nos toca, en vísperas del aniversario que don Constancio fuera admitido en esta benemérita sociedad, hacer un panel en torno a su figura. No deben ustedes asustarse, somos muchos, pero hablaremos poco. Y el punto de partida en lo que a mí se refiere es la pregunta si don Constancio Hernández fue el último humanista en nuestra región del occidente mexicano, sino el último, uno de los últimos, pero como último, entonces, un gran cuestionamiento a propósito del presente y del futuro de la sociedad, o de una sociedad sin humanistas. Y quiero comenzar mi participación haciendo una reflexión sobre ese asunto. ¿Qué es un humanista? ¿Cómo don Constancio lo fue? Y tal vez uno de los últimos humanistas. El humanismo, como ustedes saben bien, es una forma de interpretar el sentido que tiene la existencia en el mundo. Una manera de entender la vida que vino tejiéndose desde la cultura judeo-cristiana, que tuvo una aportación interesantísima
en el pensamiento griego y que se consolida en el pensamiento medieval. Don Constancio era consciente de su humanismo, del humanismo y de la crisis del humanismo, y por eso publicó una obra que se llamaba Pensadores y Pensamientos Medievales, porque fue justamente en ese periodo donde el humanismo como interpretación de la existencia alcanza su consolidación, y a partir de ahí sigue desarrollándose hasta el siglo XX. No incluyo ya el siglo XXI, porque la crisis del humanismo se ha generado en la segunda mitad del siglo XX y no es una crisis que podamos decir se haya superado. El humanista es fundamentalmente una persona que tiene horizontes muy amplios. El humanista es una persona que tiene un sentido de la vida con carácter trascendente. Cuando hablamos de horizontes amplios, hablamos del modo de entender el tiempo. Para el humanista, el ayer, el presente y el mañana tienen significado, tienen una lectura propia e invitan a construir una existencia que se desarrolla en horizontes de tiempo muy amplios, desde el origen de la naturaleza humana hasta su futura trascendencia dentro de la historia o más allá de la historia, pero finalmente es sentido trascendente de la realidad. El hombre actual vive el hoy y en el hoy se agota. No quiere saber nada de ayer y el futuro le tiene sin cuidado, puesto que carece de certezas. El humanista es una persona de certezas. Por eso cree en el pasado, cree en el presente y cree en el futuro. Y por lo tanto, le da un sentido a la existencia que va más allá de su propia duración terrestre. Don Constancio era en ese aspecto fundamentalmente un humanista, porque vivía un concepto del tiempo trascendente. Sabía mirar más allá del hoy y sabía recordar más allá del presente. Pero hay otro elemento en el que me quiero detener a propósito del humanismo. El humanismo no es solo un concepto del hombre, no es un concepto del tiempo o del espacio, no es un concepto de la trascendencia solamente. El humanismo es también un concepto de las relaciones interpersonales. Por supuesto que don Constancio nos dejó en el 2009, pero ya había advertido y ya se daba cuenta lo que estaba provocando la tecnología en el ámbito de las relaciones interpersonales. ¿Cómo puede ser más atrayente comunicarme a través de un celular que a través de una cita, de un encuentro de café, de una tarde de bohemia, donde el contacto con las personas, con la manera de ser de las personas, con su humor, con su sensibilidad, se vuelve insustituible? El humanista busca el contacto humano, busca la relación interpersonal en físico, porque tiene un concepto de la relación humana que está más allá de la funcionalidad. No es solo comunicarnos mensajes o mandarnos mensajes o jugar juntos tú en tu casa y yo en la mía. Es aprender a vivir juntos, no a distancia. El humanista es una persona que busca al ser humano, que busca el contacto humano y cultiva el contacto humano. Puesto que cree en la relación humana y cree en la trascendencia de la relación humana y cree en el ser humano como un ser trascendente, el humanista es una persona en permanente superación, en constante superación. Es el hombre que siempre quiere saber más, que nunca pierde la curiosidad por todo,
que siempre está investigando, que siempre está informándose y que siempre está comunicando. Una de las situaciones que a mí más me impresionó es que don Constancio Hernández Allende, apenas unos meses antes de morir, estaba tramitando para entrar a la universidad, en este caso a la Universidad del Valle de Atemajac, y estudiar una maestría. A su edad, ¿cómo puede una persona conservar ese espíritu de constante superación y de búsqueda a lo largo de toda la existencia, al borde incluso ya de la muerte, sin que nada lo aparte de ese deseo de superación? Era humanista, creía en la potencialidad humana y en la capacidad que el ser humano tiene de seguir aprendiendo al infinito, y al infinito buscó aprender. Y no dudo que donde esté debe seguir investigando y debe seguir preguntándose y debe seguir dudando, porque el humanista es el que duda para creer mejor, el que investiga para tener certezas de las cuales luego vuelve a dudar. El humanista es el hombre en constante construcción, en constante crecimiento, el hombre que nunca dice ya llegué al límite. ¿Cuál pudo haber sido el límite de don Constancio? Uno nada más: la muerte. Mientras la muerte no fue una realidad, él siguió soñando con el futuro, creía en el futuro, creía en la superación. Conocerlo, escucharlo, saber del modo en que fue reinterpretando su vida época tras época, la manera en que juzgó lo que le aconteció en esta circunstancia o en aquella otra, los criterios de los que se valía, todo eso crea a un ser humano, a un humanista. Y hay una cosa que quiero todavía mencionar, perdonando aquí a los que ya casi termino, y quiero mencionar una cosa que considero también de la mayor importancia. ¿En qué radica la calidad de un ser humano? En buena medida, en la capacidad que tenga para respetar a los demás. Ahí se mide la calidad de una persona. ¿Qué tanto respeta a los demás? ¿Cómo se expresa de los demás? ¿Qué opiniones vierte acerca de los demás? Tuve la oportunidad, como lo dije al principio, de tratarlo varios años, que para mí fueron muy pocos años. Y en todo ese tiempo en que pudimos compartir tantas horas, tantas pláticas, tantas reflexiones, una cosa me llamó siempre la atención: una incapacidad de don Constancio, algo de lo que no era capaz, la incapacidad para expresarse mal de nadie. Esa es una gran incapacidad que quisiéramos tener todos. Y eso es virilidad. Virilidad. Nunca expresarse mal de ninguna persona. Y cuando en la convivencia, en la participación, había otros que también entraban, y alguien por ahí, de alguna manera inconsciente o a lo mejor malintencionada, soltaba un comentario sobre la vida de otra persona, don Constancio parecía que no había oído nada, cambiaba de tema y seguía adelante. Bastaba para darse cuenta: aquí tenemos a un humanista, aquí tenemos a un hombre que no anda en ese tipo de actitudes. La incapacidad para expresarse mal de los demás. Don Constancio fue sin duda un gran humanista, lo vamos a oír un poco más aquí. Cultivó todas las posibilidades de la condición humana, tuvo una enorme sensibilidad que le permitió escribir poesía,
tuvo sensibilidad y tuvo agudeza intelectual que le permitió introducirse en el pensamiento de los grandes filósofos. Sabemos que también fue político de los de antes y de los pocos que podrían decir con sinceridad que no se habían enriquecido en su gestión. Y era cierto, lo demás es mito, pero en él era verdad. Era un hombre honesto, era un hombre convencido, comprometido, en búsqueda permanente, alguien que no podemos olvidar y que qué bueno que ahora lo estamos recordando. Muchas gracias. Bien, a continuación nos dirigirá unas palabras el licenciado Álvaro López Tostado. Este es un fragmento de un poema que yo le voy a dedicar a don Constancio a su partida. Yo también, como el padre Armando, tuve la oportunidad de conocerlo muchos años, muchos años, y en sus últimos años tuve la oportunidad de platicar con él horas, y esto es algo que me motivó su ausencia. Dice: conocí a don Juárez por Constancio, supe de él gracias a su referencia constante a la doctrina que permite dimensionar al hombre como tal, en su relación con el mismo hombre, al margen de los reglamentos que acotan su evolución y su libertad. Conocí a don Juárez de Reforma, que con inteligencia y audacia permite poner en tierra nuestra real dimensión ante el universo, fuera del marco divino de un guía espiritual que todo condena. El Juárez de Constancio fue, después de muchas décadas, la referencia de grandes legisladores, especial los del Constituyente de 17, que dan marco jurídico a nuestro México de las instituciones. Este mismo Juárez, que desde Oaxaca permite siempre ser la referencia que con un trabajo de honestidad y constancia se consigue la máxima diligencia, no así la felicidad y la opulencia, contrastes del poder, de la economía, de la política y de la administración pública. Este Juárez liberado es en mi alma y en mi corazón insertado por Constancio Hernández, que supo a tiempo doctrinar a un irremediable romántico de la historia, de la Reforma y de la mexicanidad. Muchísimas gracias, Constancio, tu amigo Álvaro López. Bien, enseguida daremos la palabra al arquitecto Juan Ramón Hernández González. Primeramente, quiero agradecer esta oportunidad de acariciar los bellos recuerdos de quien para mi fortuna fue mi padre. A todos los presentes y especialmente a esta benemérita Sociedad de Geografía y Estadística de la que él formó parte. Mi pretensión de hablar de la vida de quien sigue vivo en nuestros recuerdos, por haber logrado ser representativo por sobre el tiempo, la limitaré a conceptos y vivencias que nos permitan penetrar en su esencia y tratar de entender por qué y cómo fue lo que fue el que hoy no sería un hombre común, el célebre y muy difícil de repetir Constancio Hernández Allende. Tuvo individualidad, o mejor dicho, construyó su propio yo para ser. ¿A cuántas personas en nuestro tiempo se les permite ser ellas mismas? Y los que tienen este privilegio, tener la capacidad como él la tuvo para hacerlo. Su vida la colmó de ocio positivo. Él, como pocos, logra transformar su goce en conocimientos y vida. Nos enseña que el tiempo más precioso es el que empleamos para nosotros mismos. Supo alejarse de las distracciones, placeres y diversiones confeccionadas para las masas. Nunca necesitó de lujos para vivir. Fue un humanista, quiso conocer, investigó y transitó la idea humana. Defiende el principio de lo que conocemos como civilización en todos los actos de su vida.
Se coloca la dignidad en la cima de las virtudes. Afanoso de perfección y rebelde a la mediocridad, ejerció las más altas cualidades del ingenio humano. Fue un hombre de fe, pero sin religión. Su vida siempre tuvo significado. Fue de esos pocos que persiguen ávidamente sus ideales. Desde niño muestra una enorme curiosidad por todo lo que le rodea, inteligente e inquieto, y en su amanecer adquiere su primer vicio, del que no podrá desprenderse el resto de su vida: la lectura. Crece en un ambiente también difícil de repetir. Es un asiduo fisgón en las innumerables reuniones donde se encuentran maestros, artistas, políticos, militares, correligionarios de su familia. Estos intelectuales, activistas y actores sociales le muestran cómo es posible transformar su entorno con conocimientos y trabajo. Tuvo dos influencias trascendentes que lo marcan y le permiten encontrar una clara dirección de vida a muy temprana edad. La más importante, su padre, Constancio Hernández Alvirde, emérito maestro y verdadero ejemplo de rectitud y honestidad en su vida profesional y en su actuar político, restaurador de la actual Universidad de Guadalajara. Y solo para terminar de comprender la formación que le ofrece, repito parte de su retórica en donde promueve el texto único. Dice: la educación no debe ser una mera entrega de conocimientos, sino un moldeamiento de la vida nacional. Las artes y las ciencias tampoco serán puramente académicas. Muy cerca de él, su segunda imagen, su admirado tío José Guadalupe Zuno Hernández, el pintor ciudadano, político, intelectual, artista y creador de nuestra vida universitaria, frenético luchador a favor de la cultura. Crece aceptando su herencia cultural y la manifiesta responsablemente durante toda su vida. Su formación la completa en instituciones de carácter público. Abogado, se adhiere a la masonería y alcanza el mayor grado posible. Incursiona a muy temprana edad en política. Se distingue gracias a su cultura como excelente orador. Incendiario, con alto contenido, se autodefine con 3 referencias ideológicas. Juárez, que seculariza el pensamiento y le da dimensión al hombre. Zapata, que lucha por la justicia y la libertad. Cárdenas, que inicia la emancipación económica de nuestra nación. Prosigue su camino adquiriendo responsabilidades y, sin embargo, esto para mí un recuerdo constante, continúa devorando sus libros, utilizando gran parte de las noches y siempre acompañado de lo que se convierte en su segundo vicio, la música. Qué difícil resulta ser breve ante esta multifacética y fructífera vida. Cuando la abordamos nos da la impresión de que vivió varias simultáneamente. Practica deportes con inclinación épica y destaca en el conocimiento y uso de las armas. Incursión en la pintura. La música la domina como conocedor e intérprete de más de un instrumento. La forma como se apropia de sus pasiones le demanda tiempo y espacio. Vive en un emotivo proceso de posesión mutua y asimilación de sus lecturas y música, y como resultado de esta lenta, emocionante actividad, logra acervar una importante biblioteca de la que se encuentra de todo. Sus inclinaciones nos las describen los espacios dedicados a cada especialidad. Tiene antropología, filosofía, sociología, literatura, psicología, ciencia ficción y sobre todo historia de todos los tiempos y culturas. Simultáneamente logra también en igual forma una gran colección de acetatos y cintas,
con música de todos los tiempos y lugares. Los espacios también ubican sus preferencias. Domina la música clásica y solo le compite el folclore latinoamericano. Los tangos cobran gran importancia en la medida que avanzó su vida, terminan atrapando su sensibilidad junto con la poesía. ¿Cómo debió haber luchado en su viaje por esta dimensión para conquistar su personalidad interna? En sus escritos nos confirma que siempre vive con la esperanza de un futuro mejor para la humanidad, con justicia humanitaria, paz, salud, educación sin absurdos dogmatismos, amor y la victoria suprema del intelecto humano. Vivió acorde a sus principios, aceptó su ascendencia, la evoluciona y nutre sus vivencias con partículas de quimeras y ensueños que le sobreponen a lo real. No podía ocultarnos sus abstracciones y emociones íntimas. Se sorprende fácil y continuamente, con un simple crepúsculo. Sufre con la cicuta impuesta a Sócrates, con la hoguera de Bruno. Se enmudecía ante el David, lo enfurece la injusticia y se distrae impotente por su condición, venerando filósofos, artistas, pensadores y guerreros de la dignidad humana. Vivió en continua excitación intelectual, lo mueve una incontenible fuerza creadora. Fue un enamorado de todo lo que le rodea, y la mujer no fue la excepción. Utiliza sus dones para encantar. Fue tan cariñoso y generoso con sus descendientes que aún seguimos disfrutando de su calor. Respetuoso, nunca ostentó la verdad absoluta. Sabía escuchar, orientaba y sobre todo supo amar. Finalizo con el agradecimiento que utiliza mi padre en su último escrito, Jirones de su vida. Dice: gracias amigos por la paciencia de leer la sincera expresión de quien ha pretendido encontrarse a sí mismo en este proceloso mar existencial en el que navego, respiro y sobrevivo. Muchas gracias. Bien, por último, escucharemos unas palabras sobre el licenciado don Constancio, del licenciado Ismael Constancio Guerrero Hernández. Gracias. Con su venia, señor presidente. Maestro Eduardo Velasco Briceño, secretario don Rubén Rodríguez García, presbítero don Armando González, licenciado Álvaro López Tostado, querido tío arquitecto Juan Ramón Hernández González, señora Carmen Hernández Allende, que por aquí la vi que llegó, esposa, hermana de don Constancio, y tenemos también a doña Marta González Hernández Allende, que nos hace el honor de asistir también. Por ahí varios amigos muy queridos de mi abuelo, don Juan, donde hay tantos y muchos recuerdos, donde aquí me secuestró mi abuelo en una etapa de mi vida. Y realmente fue así. Entrando el contador Enrique Varela, en 1994, cuando toma posición como presidente, abre estas puertas a los que éramos muy jóvenes entonces. Yo estaba cursando la preparatoria y tuve la fortuna de iniciar el capítulo juvenil junto con las hijas del querido amigo señor César Gabriel Alfaro, ingeniero César Gabriel Alfaro, con Susana, Alejandra y otros amigos más, donde liderados por la licenciada Pilar Sánchez Alfaro, y descubríamos nuevos mundos, nuevas mentes. Yo no las entendía, la verdad, pero siempre de regreso de la sociedad a casa de mi abuelo en su Cutlas Negro, trataba de que me explicara. La verdad, no me era posible entender, pero te daba la inquietud
Y ese era don Constancio con los jóvenes. Él era un joven y él quería que ellos sintieran esas inquietudes de cultura que él las llevaba también. Es muy importante, como un caso, nunca voy a olvidar una gran conferencia del doctor Otto Schandube. Espero verlo porque sí tengo varias dudas que todavía arrastro. Sin embargo, a lo que voy, el punto es la apertura del conocimiento que la sociedad nos abrió. Y después, en el 96, don Constancio entra como presidente de esta Real Sociedad de Geografía Estadística, y pues era ahora sí que el chofer que nunca faltó todos los martes con él, y donde nos llevamos mucha cultura, y este es el mensaje, que esto hay que abrirlo a las generaciones que vienen. Es una sociedad con una gran historia y trascendencia en nuestro país, que no se nos olvide, que ahorita tanta falta hace. Manifiesto ante todos mi agradecimiento por el gran honor de permitirme participar el día de hoy en este distinguido recinto de sabiduría, al que en definitiva mi abuelo, don Constancio, consideraba como su casa. Para muchos de la familia, la última, ahora sí que visión física que tuvimos de él fue colgando la representación de la Sociedad de Geografía Estadística, y donde nos sentimos muy orgullosos de ello. Pero a este abuelo, padre y ante todo amigo incondicional, en lo sucesivo le voy a seguir refiriendo como don Constancio Hernández Allende. ¿Por qué don? Definición de don, en sentido de regalo, gracia o cualidad de una persona, viene del latín donum, ofrenda, regalo. Don, en lo social, referido a un talento que posee una persona que destaca de las demás. Don, habilidad para hacer una o varias cosas. Hay un don musical, que lo tiene don Constancio, en ese piano, violín o esa armónica solitaria. El don de la palabra, ni se diga. El don de la amistad, pues yo creo que por eso estamos llenos aquí, y siempre fue una persona muy taquillera en sus conferencias. Por todo esto, a continuación refiero, como les dije, a mi abuelo como don Constancio. Ya que hablar de don Constancio es hablar de una expresión del humanismo moderno. Ya no me meto al humanismo, padre, ya lo tocaste bastante bien. Nomás es muy importante resaltar este pequeño párrafo. Este humanismo moderno que tanta falta le hace a la sociedad en la que actualmente participamos. No solo hablo de los actuales políticos mexicanos, ojo. Habló de las amas de casa, empresarios, gobernantes, trabajadores, ministros de fe, niños. ¿Por qué? Porque al no vivir en ese humanismo jamás van a tener el acceso a ese fascinante mundo que tanta falta le hace a la humanidad. Es todo lo que tomo, padre. Me brinco 20 páginas y ya sigo. Voy a robar 4 minutos en un audio. Les platico esto, es muy interesante. Tuve la fortuna hace 9 años que recibiera la visita de Francisco Martín Moreno, historiador, novelista, con ciertas bases de objetividad, otras de subjetividad, pero nos hacen pensar. Y en una gran charla que tuvieron, que duró 3 horas, pues me di la tarea de grabarlos sin que se dieran cuenta. Entonces hoy quiero que don Constancio se presente en su acervo nada más cultural, porque ojo, hoy es cultural, no es político. Entonces quisiera, si mi esposa me lo permite, poner el audio. Ojalá y se llegue a escuchar. Don Juan, usted me hace la referencia hasta qué punto escucha. Y son 4 minutos. Les pido si me lo permiten, ahí va. Y si no les bajo los dos, pues nadie lo busca. Así, tanto la filosofía como la historia y como la literatura. Me voy a permitir, por ahí me quedaron que nunca pude evitarlo como yo hubiera querido evitarlo, porque nunca me hubiera tratado económico, nunca me había editado. Pero sí, lo Juan Álvarez del Castillo me editó
Por ejemplo, el Centro Bohemio de Guadalajara y su trascendencia, que eso tiene mucho que ver con estas cosas que vamos a platicar. Por ahí que quedan unos otros ejemplares, se votaron, pero para los psiquiátricos como muchos. ¿Y no han vuelto a reimprimir? No, tengo otro libro que escribí sobre Manuel Martín Valadez, se llama El Poeta Olvidado, un poeta del Centro Bohemio que asesinan en México en la Cámara de Diputados. Porque en qué Pues todavía con la cosa post-cristera, todo era un grupo liberal fuerte, masónico, lo asesinan a él y de una poesía hermosa y olvidada, pero a una geografía y al mismo tiempo a una analogía primero de su poesía con González León y con nuestro padre Zacatecano, con Luis Velarde, ¿verdad? Y después su antología y su biografía. Tengo otros dos libritos que se llaman Ensayos de Historia, tomo 1 y tomo 2, que se agotaron y yo tengo. Y finalmente hice uno donde hago un análisis de la Edad Media, desde el punto de vista de la filosofía, toda la filosofía. Ahí me había hecho un libro muy grande, pero yo sentía que pues estaba muy claro que eso había que ser lo más sintético posible, ¿verdad? Porque ya se había muerto mejor Dama del Castillo. Y como ahí me atrevo a hablar de los asesinatos de Inocencio III, con los cátaros y de toda la bola de tropelías que se cometen, ¿verdad? Pues no tuvo una gran difusión, permaneció muy discreto, muy alzado. Y es que además a muchos los enfrían, los queman, los destruyen, dan dinero para que lo saquen rápidamente de la mesa de las novedades, de estos libros, y que se pierdan ahí para mandarlos a los anaqueles, y de los anaqueles a los archivos, que tengan una vida. Todavía no terminamos, Bueno, quiero además hacer una explicación breve de este audio, porque si no saben con las dudas, bueno, ¿qué dice? Don Francisco Martín Moreno, en uno de sus libros, manifestaba toda la duda sobre el asesinato a Obregón. ¿Qué pasó con ese revólver de 5 cartuchos? ¿Por qué salieron 20 cartuchos en la autopsia? ¿Y por qué matan al doctor enseguida? Entonces, toda esta historia, pues, que es una historia realmente que nunca se contó, como lo manifiesta, y viene a tocar base Francisco Martín Moreno con mi abuelo, con don Constancio, donde viene y toca una base y reafirma no solamente eso, sino reafirma. Hay una plática muy interesante sobre esa etapa tan triste que pasó en nuestro país, que es el movimiento cristero. En otra oportunidad lo tomaremos. Pero bueno, don Constancio tiene la fortuna de crecer en 2 casas liberales, como lo dijo el arquitecto. Esas 2 casas liberales eran de gran influencia en la historia de Jalisco, que es la del doctor honoris causa de don Constancio Hernández Alvirde y doctor honoris causa ex gobernador del estado de Jalisco, José Guadalupe Zuno Hernández, obregonista por cierto, quien deja una huella permanente en su vida cultural y artística, paralela, ojo con esto, a la de su tío materno, licenciado Sebastián Allende Rodríguez, gallista, marcándolo en definitiva sobre sus inquietudes políticas, por lo que era de esperarse una gran expresión humana, influenciada por personajes que marcan la trayectoria académica, cultural y política de don Constancio, desarrollando así un gran amor por su patria y sobre todo quienes habían consolidado la misma a través de innumerables tratados sobre estos personajes, distinguiéndose siempre como un gran especialista en la persona del Benemérito de las Américas, y con orgullo recordamos que desde el 24 de octubre de 1849 fue miembro de esta Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, don Benito Juárez García. Por lo que a continuación cito a don Constancio para su entendimiento a través de su discurso que da el 21 de marzo de 1989. Nótese semejanzas 26 años después. Por lo que sí les pido que cierro con este discurso, donde lo cito a él. Quien sabe del pasado, sabe del porvenir.
No es hora de revivir rencores, ni fomentar pasiones estériles, pero sí es hora de repasar las lecciones históricas para evitar errores y verificar rumbos a seguir. Si la tierra de nuestro México hablara, hablaría el lenguaje de Benito Juárez, que surge de su entraña misma, lenguaje que es penacho purpurado de la gloria mexica, lágrimas de dolor ante el sometimiento brutal de la conquista, que renace con el cura insurgente y que se quebró en Acatita de Baján, que revive con Morelos y parece deshacerse en San Cristóbal Ecatepec. Se tiñe de rojo heroico en el sacrificio de nuestros niños en Chapultepec. Resurge incontenible en Calpulalpan, en Puebla, en el 2 de abril, La Carbonera, Querétaro, y ejemplifica la trascendiente derrota a la monarquía en el Cerro de las Campanas. Juárez es la restauración de la República hecha ley suprema en el 57, el avatar de un pueblo en lucha por su cabal recuperación, que en contra de una dictadura fue capaz de forjar una revolución que es permanente pese a las interrupciones provocadas por quienes encubiertos con máscaras advenedizas vienen a nosotros como el viajero sin equipaje, ansioso de apropiarse un pasado ajeno y justificar las más ruines ambiciones. No se alcanza el triunfo rasgando vestiduras o doliéndonos de las crisis que no son novedad de nuestra vida republicana, buscando culpables o pretendiendo precarios acuerdos con oposiciones que en forma recelosa pretenden desarticular la libertad e independencia logradas indefectiblemente por el pueblo de México, hecho instituciones. Que somos perfectibles, por supuesto que lo somos, y además enfatizamos que para lograrlo debemos buscar la impostergable alianza de todas las fuerzas patrióticas del país, resueltas a defender la soberanía, la integridad moral y material de México, por la que se ha luchado incansablemente. Valores que no podemos rechazar sin perder el honor cívico y traicionar nuestra ineluctable personalidad histórica. No es suficiente el venir ahora a homenajear a Benito Juárez, ni el pretender con frases galanas y ofrendas florales rendir culto a la memoria del héroe civil por excelencia. Debemos hacer algo que nos otorgue el derecho a recordarle. Ser herederos de sus grandes designios representa para todos un gran compromiso. La Pléyade de la Reforma, sus incomparables compañeros, no se contentaron por tener razón de su parte, trabajaron sin descanso para convertirla en realidad. La mejor manera de honrarle es luchar por lo que el anhelo para su pueblo, en nuestras libres instituciones. El pueblo mexicano es árbitro de su suerte, sentenciaba Juárez. Ese poder decisorio que no puede ser usurpado por ningún grupo de facción minoritaria. El primero en impedirlo es el propio pueblo de México, que marchó al lado de Juárez para reasumir su soberanía violada, y hoy como entonces el pueblo es el único mandante y mandatario de su propio destino. La transformación social no es simple destrucción, es perfeccionamiento, es síntesis dialéctica que nos enseña y permite construir un mundo mejor, un México mejor, paz y estabilidad en el crecimiento y desarrollo nacional e inviolable respeto a la ley y al derecho en la libertad. Estabilidad es acción, acción es la esencia misma de la revolución, es la justicia social, democracia, progreso, honestidad y eficacia administrativa, fuentes de trabajo, educación, cultura, garantías constitucionales, libertad, libertad y libertad. Juárez está en las conciencias de las mujeres y los hombres de pensamiento libre, en el correr sonoro de los ríos y los crujidos vertebrales de los macizos montañosos, en las resonancias de los valles, en los desiertos, en las selvas, en los campos, en las poblaciones y en los caminos, muchos de los cuales recorrió con la causa de México a cuestas y en contra del peor de los vientos. En la continuidad revolucionaria, en el amor a la patria y el respeto a la integridad libre y soberana de la nación, Juárez vive y es historia, viene desde los principios y está y estará con el tiempo que no acaba. No solo es pasado, es presente y es futuro. Si la historia se ha escrito con relatos y con hechos,
El porvenir lo forjaremos a golpe de decisión y de carácter. Por eso Juárez vive. Constancio Hernández Allende. Muchas gracias. Bien, enseguida, como es costumbre, nuestro presidente hará entrega de un reconocimiento a cada uno de nuestros ponentes. Muchas gracias, señor secretario general. Antes de entregar los reconocimientos, quisiera comentar lo siguiente. Desde el año pasado, dentro del marco del 150 aniversario de esta institución, buscamos afanosamente un espacio digno para recordar y vivir, revivir y seguir disfrutando de la presencia de Constancio Hernández. Las circunstancias nos llevaron a que hoy, justamente 14 de abril de 2015, se presentara este homenaje, que justamente coincide con ese 14 de abril de 1987, cuando Constancio Hernández Allende presentó su trabajo de ingreso a esta casa titulado El Centro Bohemio de Guadalajara. Muchas gracias, Álvaro Tostado, López Tostado, por ese gran empeño en lograr organizar un evento en el que se recordara en forma digna a Constancio Hernández. Sin duda alguna, es para mí un gran placer reconocer a doña Marta González, su presencia en esta noche. Muchas gracias, señora. Nos honra mucho su presencia. Sin duda alguna, a sus hijos, a sus nietos, a bisnietos quizás, que estén por aquí, y por supuesto a mi amigo de hace ya bastantes años, a Carlos Hernández. ¿Qué fue Constancio? ¿Qué es Constancio? ¿Fue un político o qué fue más? ¿Fue más político, más humanista, más liberal, más masón, más poeta, más músico, más qué? Yo creo que la suma de todos esos pequeños porcentajes de integración lograron que Constancio Hernández fuera reconocido como un gran ser humano. Tan es así que no solamente hasta hace unos años, sino en la actualidad, Constancio sigue siendo taquillero. Sigue siendo. Y permítanme que hable de Constancio en tiempo presente, porque con su obra, que tiene aquí el padre Armando González, Girones de mi vida, Constancio pudo, como ahora lo estamos probando, hacer girones a la muerte, hacer añicos a la muerte y adentrarse en la inmortalidad que solamente la vida reserva para algunos cuantos. Y seguiremos hablando de Constancio en tiempo presente, y al pasar lista de presentes cuando hagamos sesiones acá, por supuesto que todos en un coro y a una voz diremos Constancio Hernández Allende presente. En virtud de ello, quisiera entregar estos reconocimientos, si me lo permiten, por supuesto al arquitecto Juan Ramón Hernández González, que en esta benemérita Sociedad de Geografía Estadística, una institución científica y cultural fundada el 27 de septiembre de 1864, otorga a su hijo por su participación en las actividades organizadas por esta casa con el tema la memoria, en memoria del licenciado Constancio Hernández Allende, expresidente de esta institución, misma que se ha llevado a cabo este día simbólico y muy recordado por todos nosotros, 14 de abril del 2015, y lo firma el señor secretario general y el de la voz. Aquí tiene el señor arquitecto. Felicidades. Al licenciado Ismael Constancio Guerrero Hernández, licenciado. Al licenciado Álvaro López Tostado, a quien ya desde la casa, expresidente de esta institución, a nuestro amigo el presbítero Armando González Escobar.
toda la familia de don Constancio. Gracias. Deseamos destacar la presencia de dos de nuestros expresidentes. Está con nosotros el maestro Julio Alejandro Santillán Becerra y también está con nosotros el maestro Juan Miguel Toscano García de Quevedo. Para la próxima semana tenemos en esta sala una videoconferencia que lleva por título Myanmar, la antigua Birmania, a cargo de también otro de nuestros expresidentes, el doctor Joaquín Moreno Villa. Están todos cordialmente invitados. Y como es costumbre, pues podemos pasar a un brindis y seguir homenajeando al licenciado don Constancio Hernández Allende, no sin antes pedirle a nuestro presidente que haga la clausura formal de esta solemne sesión. Con el gusto de haber recordado a un amigo que además fue quien presentó y dio respuesta a mi trabajo de ingreso a esta institución, con el tema la historia de la masonería en Jalisco, siendo las 21 horas con 10 minutos de este día, damos por clausurada esta solemne sesión académica. Gracias, buenas noches, felicidades a todos.